¿Qué tal? Hoy voy a hablar de René Descartes, también llamado Renatus Cartesius, quien fue un filósofo, matemático y físico francés, considerado como el padre de la geometría analítica y la filosofía moderna, así como uno de los protagonistas con luz propia en el umbral de la revolución científica. René Descartes vivió de 1596 a 1650. René Descartes nació el 31 de marzo de 1596 en La Haye, en la Turena francesa. Pertenecía a una familia de baja nobleza, una familia acomodada de comerciantes y abogados, siendo su padre Joachim Descartes, consejero en el Parlamento de Bretaña. Realizó sus estudios como estudiante en el prestigioso Colegio Real de la Flèche, regido por los jesuitas, hasta los 16 años de edad, donde Descartes se formó en artes liberales, literatura, lengua clásica, historia y retórica, aunque sobre todo obtuvo una educación en teología y filosofía escolásticas, disciplinas que incluían también matemáticas y física de corte aristotélico. Estudió Derecho en la Universidad de Poitiers, según la propia confesión de Descartes. Tanto en el discurso del método como en las meditaciones, las enseñanzas del colegio le decepcionaron debido a las numerosas lagunas que presentaban los saberes recibidos, a excepción de las matemáticas, en donde veía la posibilidad de encontrar un verdadero saber. Esto demuestra de escepticismo que Descartes presenta como un rasgo personal. Es, sin embargo, una característica del pensamiento de finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, en los que el pirronismo ejerció una notable influencia. Tras licenciarse en Derecho en 1616 y durante los 10 años siguientes, el joven Descartes se enroló voluntariamente en varios ejércitos y se dedicó a viajar por Europa, entregándose a la agitada vida de la época, apartándose de las aulas, convencido de no poder encontrar en ellas el verdadero saber. En 1618, en Holanda, conocerá a un joven científico llamado Isaac Beckman, para quien escribe pequeños trabajos de física como sobre la presión del agua en un vaso y sobre la caída de una piedra en el vacío, así como un compendio de música. Durante varios años mantiene una intensa y estrecha amistad. Beckman ejerce una influencia decisiva sobre Descartes, sobre todo en la concepción de una física matemática en la que había sido instruido por Beckman. Continúa posteriormente sus investigaciones en geometría, álgebra y mecánica, orientado hacia la búsqueda de un método científico y universal. En 1619 abandona Holanda, se instala en Dinamarca y luego en Alemania, asistiendo a la coronación del emperador Fernando en Frankfurt. Se enrola entonces en el ejército del duque Maximiliano de Baviera, acuartelado cerca de Baviera durante todo el invierno. Ahí pasa su tiempo en una habitación calentada por una estufa, donde elabora su método, fusión de procedimientos lógicos, geométricos y algebraicos. De esa época será la concepción de la posibilidad de una matemática universal, la idea de una ciencia universal, de un verdadero saber, y se promete emplearla en renovar toda la ciencia y toda la filosofía. La noche del 10 de noviembre de 1619 tiene 3 sueños sucesivos que interpreta como un mensaje del cielo para que se consagre su misión filosófica. La importancia que concede Descartes a estos sueños choca con las características que se le atribuyen ordinariamente a su sistema racionalismo. Según el mismo Descartes nos relata, estarían en la base de su determinación de dedicarse a la filosofía y contendrían ya la idea de la posibilidad de fundamentar con certeza el conocimiento y, con ello, reconstruir el edificio del saber sobre cimientos firmes y seguros. Habiéndose dotado con su método de una moral provisional, renuncia a su carrera en el ejército y
De 1620 a 1628 viaja a través de toda Europa, residiendo en París entre los años de 1625 a 1628, dedicando su tiempo a las relaciones sociales y al estudio, entablando amistad con el cardenal Berulle, quien le animaría a desarrollar sus teorías con afinidad con el catolicismo. Allí, durante este periodo, se ejercita en su método, se libera de los prejuicios, acumula experiencias y elabora múltiples trabajos, descubriendo especialmente en 1626 la ley de refracción de los rayos luminosos. También en esta época redacta las reglas para la dirección del espíritu, obra inacabada que expone lo esencial de su método. En 1628 se retira a Holanda para trabajar en paz. Permanecerá allí 20 años, cambiando a menudo de residencia, completamente ocupado en su tarea filosófica. Comienza por componer un pequeño tratado de metafísica sobre el alma y Dios, del que se dice satisfecho y que debe servir a la vez de arma contra el ateísmo y de fundamento de la física. Dicho tratado contendría ya las ideas fundamentales de los que serían posteriormente las meditaciones metafísicas, según algunos estudiosos del cartesianismo, opinión no compartida por todos, que creen demasiado temprana la fecha como para que Descartes estuviese ya en posesión de su metafísica. Interrumpe la elaboración de dicho tratado para escribir en 1629 un tratado del mundo y de la luz, que acaba en 1633 y que contiene su física, de carácter mecanicista, pero habiendo conocido por azar la condena de Galileo por haber sostenido el movimiento de la Tierra, que también sostenía Descartes, renuncia a publicar su trabajo. Por una parte, no quiere enfrentarse con la Iglesia a la cual está sometido por la fe. Por otra parte, piensa que el conflicto entre la ciencia y la religión es un malentendido. En fin, espera que un día el mundo comprenderá y que podrá editar su libro. Este miedo de Descartes ante la condena de Galileo ha llevado a algunos estudiosos a buscar en su obra un significado oculto, llegando a interpretar la demostración de la existencia de Dios que realiza en las meditaciones como un simple ejercicio de prudencia, que no se correspondería con el auténtico pensamiento cartesiano sobre la cuestión. Para difundir su doctrina, mientras tanto publica resúmenes de su física precedidos por un prefacio. Es el famoso discurso del método, seguido de la dioptríca, los meteoros y la geometría, que solo son ensayos de este método. En 1637. El éxito le conduce a dedicarse completamente a la filosofía. Publica en 1641 en latín las meditaciones sobre la filosofía primera, más conocida como las meditaciones metafísicas, que somete previamente a los grandes espíritus de la época, Mersenne, Jehandi, Arnaud, Hobbes, cuyas objeciones seguidas de respuestas serán publicadas al mismo tiempo. En 1640 muere su hija Francine, nacida en 1635, fruto de una relación amorosa mantenida de él con una sirvienta. En 1644 publica en latín los principios de la filosofía. La publicación de estas obras le proporciona a Descartes el reconocimiento público, pero también es la causa de numerosas disputas. En 1643 conoce a Elizabeth de Bohemia, hija del elector palatino destronado y exiliado en Holanda. La princesa lo adopta como director de conciencia, de donde surgirá una abundante correspondencia en la que Descartes profundiza sobre la moral y sobre sus opiniones políticas, y que le conducen en 1649 a la publicación de las Pasiones del Alma, más conocida como el Tratado de las Pasiones, que será la última obra publicada en vida del autor y supervisada por él. Posteriormente, en los años 1644, 47 y 48, realiza 3 viajes a Francia. Será en el transcurso del segundo viaje cuando conozca a Pascal. Su fama le valdría la atención de la reina Cristina de Suecia.
Es invitado por ella en febrero de 1649 para que le introduzca en su filosofía. Descartes, reticente, parte sin embargo en septiembre para Suecia. El alejamiento, el rigor del invierno, la envidia de los doctos contraría su estancia. La reina le cita en palacio cada mañana a las 5 de la madrugada para recibir sus lecciones. Descartes, de salud frágil y acostumbrado a permanecer escribiendo en la cama, hasta media mañana coge frío y muere de una neumonía el 11 de febrero de 1650 a la edad de 53 años en Estocolmo, ciudad a la que había sido invitado como preceptor de la reina Cristina. En ambos momentos, en todas las ciencias y sistematicidad del método, emerge el momento filosófico de la razón, comprendida ahora como la fuente principal del conocimiento humano. No en vano, además del padre de la filosofía moderna, Descartes es también considerado como el padre del racionalismo moderno. Pienso, luego existo. René Descartes.